Don Eduardo Hernández, buenos días. Mi querido Juanca, bueno, feliz viernes también para Pedro. Aquí todos muy pendientes de muchas noticias. Usted ya estaba narrando algunas de ellas. También le sumo la situación a esta hora en el aeropuerto de Barranquilla. Lleva ya casi 5 horas cerrado porque aterrizó un avión de carga de Aerosucre, tuvo una dificultad con el tren de aterrizaje, quedó en la mitad de la pista. Ese es un aeropuerto que no solamente es internacional, es decir, que seguramente está afectando vuelos internacionales, sino además, pues muchos hinchas llegando por estos días a Barranquilla para el partido del Junior, el primer partido de la final frente al Tolima. Entonces, obviamente esto tenía unas repercusiones enormes. Nos acaba de decir la Aeronáutica Civil que por lo menos hasta el mediodía va a seguir cerrado ese aeropuerto para que lo tenga también en su gama, mi querido Juanca, de Sí, noticias ya de este día. tiene usted razón. Ya vamos a tener en segundos actualización allí desde Barranquilla con lo que está pasando con el aeropuerto. Don Pedro, un abrazo. Juan Camilo, un saludo a Eduardo también y a todos los que nos ven. Oiga, Eduardo, con eso de los hinchas que van a Barranquilla, ¿usted sabe que es un placer negativo? ¿Por qué? Un placer negativo es cuando está pasando algo y usted no va para allá. Entonces, como yo soy hincha del Cali, es un placer negativo que los hinchas que van para allá a verlo, yo no sea uno de esos hinchas. Pues Placeres negativos. Aquí, aquí somos tres, creo. sí. Exactamente. Bueno, vamos a contarles entonces, también vamos a tener previa de la final, por supuesto, Junior Tolima, tiene que ver de ese tema la pregunta del día. Vamos con las noticias, la polémica del momento es por el buque petrolero, porque se van conociendo detalles y a medida que se van conociendo detalles, don Pedro, va creciendo la polémica. Lo que sí me sorprendió es el presidente Petro y el señor Nicolás Maduro utilizando el mismo término para este caso y están acusando a Estados Unidos de cometer piratería. Estados Unidos defiende la acción diciendo que este buque contaba con varias irregularidades, como por ejemplo una bandera falsa de Guyana, lo que viola las restricciones internacionales, por supuesto, sobre el Mar Caribe. Don Pedro, que esto hace imaginar un poquito tal vez lo que sigue en la estrategia de Estados Unidos, que va a ser ahogar aún más económicamente las finanzas de la dictadura de Maduro. Juan Camilo, voy a tener que poner un símil que no es tan apropiado, pero lo voy a hacer. Y es, usted sabe, cuando hacían los famosos experimentos con ranas o con sapos, que eran experimentos que se hacían en laboratorios, ¿cómo hacían para dormir a una rana? Pues no la podían meter en una olla caliente porque la rana tocaba el calor y brincaba. Entonces lo que decidieron fue en una olla fría poner a la rana y comenzar paulatinamente a subir la temperatura hasta que la dormían y hacían el experimento que muchos, entre otras yo, en el laboratorio, en los colegios, teníamos en biología la posibilidad de hacer un experimento para mirar cómo era el cuerpo y la anatomía de un animal. Repito que hoy eso pues es un Sí. sacrilegio, pero le pongo el ejemplo para decirle que lo que están haciendo con Venezuela desde los Estados Unidos es paulatinamente ir subiendo la temperatura para terminar a Maduro sacándolo del poder. Yo Para no que el sé sapo no cómo brinque. sea, para que exactamente, porque, y ese es el claro ejemplo, Eduardo, si lo terminan haciéndole alguna acción tan rápida, pues el sapo brinca. Hoy lo que están haciendo es subiéndole paulatinamente el calor a esa estrategia que ellos tienen. Y mire usted cómo está hoy Maduro. Contrario a cómo estuvo Maduro hace 6 años o 4 años, que entre otras cosas hicieron el grupo ese de Lima y muchos países terminaron solidarizándose, pero con Maduro, se recuerdan ustedes, y criticando a Guaidó y lo que se intentó hacer en aquel momento. En este momento, mire cómo está Maduro, aislado políticamente porque ¿quiénes lo defienden? Lo defienden solamente los países que, entre otras, ese discurso del presidente de la Academia Sueca de la Paz, que es un discurso muy importante. Los dos fueron importantes, tanto de la hija de María Corina, pero para mí el más importante fue el de ese señor, porque dijo que los países que no nos metíamos a defender las democracias, le estábamos dando la oportunidad a dictadores y autócratas y a gobiernos como por ejemplo los que apoyan a Maduro, a Rusia, a China, Hezbollah e Irán. Eso lo dijo
el presidente de esa academia sueca, le repito, en un discurso valiosísimo para los que defendemos la democracia. Entonces, Maduro está aislado y los defensores de ellos, ¿quiénes son? Autócratas, ¿ok? Miren lo que está pasando en el tema regional. Tienen totalmente cercado el Mar Caribe en algo donde ellos hacían fiesta y militarmente lo tienen presionado. Sí. Los tienen jurídicamente también. Miren ustedes lo que pasó ayer, unos familiares de la señora esposa. 3 sobrinos, ¿no? Que, ojo, que le habían dado una laxitud en un momento dado y en esas negociaciones, ¿se acuerdan cuando Sí. le hicieron conejo a Biden? A esos muchachos los sacaron, Juan Camilo y Eduardo, y siguieron haciendo trastadas, y miren ahora lo que tuvieron que hacer en una negociación que hizo el Estado, los Estados Unidos, con estos señores que también les hicieron conejo, entre otras en las elecciones y lo que pasó en Barbados. Es que aquí lo que han hecho en la dictadura de Maduro es burlarse todas las formas de acercamiento. Y esta del barco ya es una nueva etapa de esa gradual subida de fuego que le tienen a Maduro para, en mi opinión, terminar sacándolo del poder, Juan Camilo y Eduardo. Claro, don Eduardo, sobre esta operación en el Mar Caribe. Pues mire, yo creo que, como dice Pedro, son varios niveles, ¿no? De cómo le van subiendo la temperatura. Y a este último quisiera agregarle otros dos, sin mucha reacción de Venezuela. El primero, cuando aviones F-16 violan el espacio aéreo venezolano, que aparentemente fue una maniobra relacionada con el otro episodio, y es que logra Estados Unidos, aunque están diciendo que aparentemente no estuvo el gobierno directamente involucrado, sino unas ONG estadounidenses, logran sacarles a María Corina Machado de Venezuela y llevarla hasta Oslo, y ahora esto que ocurre con este buque. Sí, insisto, sin mucha reacción del gobierno de Venezuela. Aquí lo que nos habla es que esto obviamente va subiendo la temperatura, va midiendo el aceite el presidente Donald Trump, que evidentemente va viendo cómo puede ir avanzando en esa estrategia que se tiene para acabar con el régimen de Maduro. Esto nos da luces de que quizá estamos a días o no sé si semanas de que eventualmente algo pase en Venezuela de la mano de Estados Unidos. Edu, Y pero en usted paralelo, lo ve como piratería esto. Es decir, ve argumentos para acusar de esto al gobierno de Estados Unidos. pues evidentemente son hechos que pueden ser polémicos y reprochables, evidentemente, así como ha sido el hecho de bombardear lanchas que están cargadas Es que con yo se lo pongo en ese narcotráfico. contexto, exactamente, Eduardo. Estados Unidos puede argumentar también, para nosotros Nicolás Maduro es un dictador y sus finanzas son ilegales. Y si esta es una fuente de financiamiento, me parece que por ahí puede justificar la operación. Sí, evidentemente, Claro. y aquí usted se puede ir para el otro lado, que esto puede ser considerado también como unas actitudes dictatoriales por parte del señor Donald Trump, que se vuela todas las normas internacionales a la hora de adelantar este tipo de operativos, pero que lo hace y no pasa nada. Y obviamente aquí va ganando terreno el gobierno de los Estados Unidos a la hora de una acción en Venezuela. Pero usted hablaba de algo muy importante, y es el gobierno de Colombia. Usted sabe que aquí los países van de alguna manera tomando partido, tomando posiciones. Y aquí hay dos señales muy importantes del gobierno de Colombia de las últimas horas, que nos deja ver un poco del lado de quién está el gobierno de Gustavo Petro. La primera, el cuestionamiento que hace a esta incautación de los Estados Unidos, diciendo que destapó ahora sí los verdaderos intereses del señor Donald Trump, y es el petróleo venezolano. Pero quizá en la posición más importante es la que ha expresado en las últimas horas la canciller Rosa Villavicencio, en el sentido de hablar de un desacuerdo abiertamente con la Academia Nobel a la hora de haberle entregado a María Corina Machado el Premio Nobel de Paz, bajo el entendido de que se le está entregando a alguien que eventualmente avalaría una especie de invasión en territorio venezolano. Pero aquí vemos obviamente cómo de alguna manera el gobierno de Gustavo Petro va tomando posiciones políticas relacionadas con este asunto, más inclinadas hacia el régimen de Venezuela, más inclinadas hacia esas posiciones que han expresado otros gobiernos de izquierda. Bueno, ahí está 9, 15 minutos. Sí, Juan don Camilo, Pedro. una cosa para complementarlo de Eduardo. Es que el régimen de Maduro no es legítimo. El problema real es Y de que ahí la para fuente abajo de nada es poder, legítimo, me nada es imagino. legítimo.
Entonces, ¿qué hace los Estados Unidos? Pues contra un gobierno que no es legítimo, que trafica con droga, ¿qué hace Estados Unidos? Pues utiliza herramientas que también eventualmente son ilegítimas. Voy a volver a repetirle, Juan Camilo, el discurso que me he leído 3 veces. Ese discurso de ese señor, yo qué pena, no conozco al señor, no sé quién es, pero después del discurso se volvió muy cercano a mí porque No, es que es tiene tremendo. unos elementos que constituyen la lucha que debemos tener los países o los que creemos en la democracia. Y lo que está diciendo el señor en ese discurso es, hay unos señores que están tomando unas decisiones ilegítimas, dictatoriales, y los demócratas nos vamos a quedar quietos No hay o grises acá. procedemos a defender la democracia, en muchos casos con herramientas que pueden sonar ilegítimas, como por ejemplo detener un barco que tiene una bandera falsa en la mitad del Mar Caribe. Hoy mismo el señor Maduro está diciendo que eso no fue cerca a Venezuela, que era más arriba, porque acusó el golpe. Pero ese tipo de acciones son las acciones que tienen que tomar los gobiernos legítimamente elegidos y que creen en la democracia para sacar del poder a un gobierno que no tiene legitimidad, Juan Camilo. Todas las acciones que tome Estados Unidos, yo las enmarco en ese dilema. Vamos a defender un señor que tiene un gobierno ilegítimo y que se robó unas elecciones y tiene presos políticos, o vamos a tratar de apoyar que haya una salida. En muchos casos puede ser incluso por la fuerza, Juan Camilo y Eduardo, Claro. porque es que lo que están haciendo aquí es cercándolo para que el señor termine saliendo y por fin haya una paz por la fuerza en Venezuela. Sí. Vamos a pasar a más temas. Tenemos más noticias nacionales también. Perdón, se me vino a la cabeza esta frase. La tengo que decir. Qué buen ambiente laboral, ¿no? Bonito clima laboral. Bonito clima Great laboral. work, Tenía ¿cómo es? la- Una gran, sí, eso, un gran Exacto. sitio para trabajar, eso que está diciendo Juan Camilo. Oiga, Exactamente. pero mire que nos da pie, Juanca, bueno, si quiere haga la Exacto. introducción del Sí, allá. haga la introducción del tema, todos sabemos ya para dónde va. Eduardo está que se habla. Bueno, pero mire, ayer, bueno, sí, esto fue con rueda de prensa y todo. En la casa de Nariño, cita rueda de prensa la directora del DAPRE. Asistieron medios de comunicación, por supuesto. Es más, la cita de la rueda de prensa, la invitación iba a que se iba a revelar algo importante, ¿no? Entonces, y la directora del DAPRE hace toda una exposición yéndose con toda en contra de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y acusándolo, por supuesto, de presuntos irregularidades, nulas ejecuciones en millonarios contratos en el Fondo de Adaptación que lo maneja la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, desatando, por supuesto, un choque interno allí en el gobierno de Gustavo Petro entre dos figuras. Sí, la directora del DAPRE, pero más allá de la directora del DAPRE está el ministro Armando Benedetti, también hay que decirlo, y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que claramente, antes inclusive de llegar a esa dirección, ha mostrado serios desacuerdos con la figura del señor Armando Benedetti, don Eduardo. Mire, una cosa como para arrancar la conversación, si les parece, y es, normalmente uno lo que ve en los países es un gobierno intentando, digamos, hacer lo mejor que puede y demás, una oposición haciendo una serie de acusaciones con lo que no está de acuerdo e inclusive denuncias relacionadas eventualmente con corrupción o inclusive la prensa, los medios de comunicación haciendo estas denuncias. En este gobierno hemos visto una particularidad enorme, Juanca y Pedro, y es que los escándalos de corrupción, muchos de ellos han surgido por acusaciones propias, por fuego amigo, por los mismos señores que están gobernando diciendo que el compañero lo está haciendo mal y poniendo en duda sus gestiones. Y la defensa de ese otro funcionario es con más denuncias de corrupción y cuando hay más denuncias de corrupción, más acusaciones, el que acusa hace otras denuncias nuevas. Esto se vuelve una gigantesca bola de nieve de nunca acabar relacionado con lo que está pasando con este tema de la corrupción en el gobierno. Aquí lamentablemente terminamos
con una serie de señalamientos en el sentido de que ese plan de la Mojana, el plan de inversión para ayudar a toda la gente de la costa que ha sufrido tanto con este asunto de las inundaciones en esa región tan golpeada por la pobreza en el país, pues entonces que muchos de esos contratos se le asignaron, por ejemplo, a la famosa Fundación San José, que fue la que le vendió, perdón decirlo en estos términos, pero eso fue lo que pasó, le vendió el diploma a la señorita Juliana Guerrero y otro tipo de empresas y fundaciones que se dedicaban al catering y, oh sorpresa, de un día para otro terminan haciendo obras de gestión de riesgo. Esto, la verdad, Juan Camilo, es absolutamente reprochable e, insisto, llamativo el hecho de que todo esto se destape por voces dentro del mismo gobierno que terminan pues dando a conocer una serie de irregularidades absolutamente reprochables. Sí, ahí estaba entonces 9:21. Voy a repasar las declaraciones y voy con don Pedro. A ver, la directora del DAPRE, escuchemos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución, 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia. Y aquí está la respuesta de Carrillo. Yo nunca quise pelear con el ministro Benedetti porque todos los que han peleado con el ministro Benedetti han salido del gobierno. Recuerden al ministro de Justicia, a la ministra de Ambiente, bueno, en fin, o sea, Benedetti es un hombre tremendamente poderoso y no solamente en este gobierno, es un peso pesado de la política. Es un hombre que, a pesar de sus muchos escándalos a lo largo de su vida pública, pues hoy sigue siendo una de las personas más poderosas de este país. Ministro del Interior, ministro de la Política, encargado varias veces de la Presidencia de la República, un superpoderoso de Palacio. Entonces, esta pelea no la caso yo, esta pelea la casan ellos, con esa calumnia, con esa infamia de esta mañana. Y pues bueno, ellos cazaron la pelea, pero pues yo tampoco me voy a quedar callado. Y si me pregunta por qué, pues porque he sido una piedra en el zapato para que se tomen para que se tomen ese fondo de adaptación. Todas las peleas que por lo general terminan ganando las Benedetti, ¿no? Creo que esa es la declaración de la rueda de prensa, don Pedro. Y sálvese quien pueda, Juanca, y en este, ¿no? Las acusaciones van, vienes, quien tiene la culpa, de verdad, increíble. A mí me llama la atención que pase lo siguiente. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero propongo este camino. Si a uno lo contrata en una compañía y la plata se pierde, hay dos posibilidades. O uno participó en la pérdida de la plata, o uno es una persona ineficiente porque no supo que la plata se estaba perdiendo. Entonces, mire usted lo que está pasando aquí. Hay una gente diciendo, hay una plata que se perdió, que se hicieron unas cosas, y hay una plata que no aparece. Y por el otro lado dicen, y además el señor no cumple con ninguno de los indicadores de gestión en su administración. Entonces aquí estamos frente a un caso de corrupción y otro de ineficiencia. O sea que al señor Carrillo hay que votarlo. Porque el señor le pasó por encima todo, no se dio cuenta que sacaron una cantidad de cosas de allá y además de eso no está cumpliendo con los requerimientos que tiene un funcionario, y es cumplir con las metas que se trazó para implementar los programas que tiene por obligación que cumplir. Y mire usted que aquí en ninguno de las dos estamos diciendo que el señor es culpable o no, pero es que cuando a uno se le pierde una plata de un negocio, alguien tiene que ser responsable. Sí. Por omisión o porque hizo parte de eso. Ojo con lo que estoy diciendo. Y el doctor Carrillo no puede ahora salir a justificarse que él no se enfrenta a Armando Benedetti, porque Armando Benedetti es muy poderoso. O sea, el señor Carrillo nos engañó a los colombianos mucho tiempo, porque ustedes se acuerdan el discurso del señor cuando llegó, que él iba a enfrentar a todo el mundo y que no le importaba su futuro y la lucha él iba a hacer contra la corrupción, y hoy está presentándose como una persona que le tiene pavor a un ministro poderoso. O sea, que hay alguna incongruencia muy grande. Y la Juan otra, Camilo y Eduardo. Y la otra incongruencia, yo no sé, el presidente Petro se enteró por la rueda de prensa también, igual que nosotros. Por eso, es que yo no, pero la señora que está haciendo las denuncias peor, porque la que está haciendo esta denuncia es la señora directora del DAPRE, que a veces se me confunde con Delcy Rodríguez, la mano derecha del señor Maduro.
hasta en eso de pronto se parecen, tienen ahí como un parecido, la señora Delcy Rodríguez con esta niña. Y esta niña sale a decir una cantidad de cosas cuando ella es la que está dentro del gobierno en la Casa de Nariño, manejando todos los instrumentos. Esa señora tiene más posibilidades de ver todo el aterrizaje de la nave presidencial para poder decir qué pasó, pero no en una denuncia, en mi opinión, ya vieja. Esta denuncia debió hacer hace rato, porque lo que está diciendo es una cosa muy grave. Y por otro lado, hombre, a mí me parece increíble que haya un gobierno con un señor que se llama el zar anticorrupción, o con un señor que siempre que aparece, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, es haciéndole denuncias a la empresa privada. Nunca denuncia gente de adentro del gobierno cometiendo dislates o este tipo de acciones. Ustedes no se han dado cuenta, un señor que siempre interpone denuncias es contra la empresa privada, pero nunca denuncia a funcionarios del gobierno que estén cometiendo fechorías. Yo no sé para qué lo llevaron allá, porque el señor estaba dormido cuando todo esto estaba pasando. Pues No, así es. vamos a hablar en serio, y si las denuncias son serias, hay que meterle seriedad a esto y decirnos con números quién incumplió y que haya responsables. Y el responsable, en mi opinión, hoy es la señora del DAPRE, el señor Carrillo y el señor zar anticorrupción, que tiene que decirnos cuál fue toda la trama, pues, de este hecho tan complejo en materia de corrupción. Y por último, oigan, esto tiene que ser un castigo político muy fuerte. La gente en Colombia no puede continuar con un gobierno o con unos candidatos cercanos al gobierno y que trabajaron con ese gobierno, con unos hechos tan escandalosos en materia de corrupción y de esto. La gente tiene que mirar muy bien lo que pasó, examinen bien. Esto lo digo como Pedro Viveros. Uno no puede andar por la vida disculpando a un gobierno con estos hechos tan complejos en materia de corrupción, y que unos funcionarios al interior se estén tirando la pelota como si estos señores trabajaran en otro gobierno. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces hablan de Armando Benedetti como si No, Benedetti sí. trabajara en el Centro Exacto. Democrático o el Como otro de la trabajara para oposición. Fajardo? No, señores, ellos trabajan en el mismo gobierno. Eso es. Exactamente. Bonita fiesta de fin de año que van a tener Ya, Juanca, allí en el gobierno. no, y solamente Don un Eduardo. dato de contexto que es importante en todo esto, y es que esta denuncia sorpresiva, como usted lo decía, Juanca, al principio, ocurre tan solo días después de que hubiese un rumor muy grande en la Casa de Nariño, en el sentido de que el presidente le había pedido la renuncia a Angie Rodríguez, ¿no? Entonces, algo está pasando, algo, digamos, adicional a todo esto que ha ocurrido con las ruedas de prensa, algo más puede estar pasando allí en la Casa de Nariño, que es lo que desata toda esta guerra de acusaciones. Bueno, vamos a repasar entonces esta noticia. Quiero cerrar con un tema que me parece muy interesante. La revista Time ha elegido 2025 el personaje del año, la inteligencia artificial. Y los arquitectos, los CEOs de los gigantes tecnológicos, mire la portada, don Pedro, del personaje del año de la revista Time. Muy interesante el artículo también, muestra las ventajas, pero también las desventajas. Los despidos como protagonistas, masivos despidos en esos gigantes de la tecnología, como también en varias empresas este año, que si uno se puede imaginar lo que se nos viene también para 2026. Vamos a tener una entrevista muy interesante en segundos con Giovanni Stella, que es el exgerente general para Google Colombia. Digo ex porque ya no está en el cargo, y la explicación de que ya no esté en el cargo se puede asociar a este tema. Él la va a relatar, no los quiero hacer mucho spoiler, pero no se pierdan la historia del cómo le tocó reinventarse por cuenta de la inteligencia artificial. Es una historia bien interesante, la de Giovanni Stella, que vamos a tenerla aquí. Sí, Eduardo. Inteligencia artificial haciendo lo que él normalmente hacía y que ya, digamos, no es necesario un humano. Supongo yo que es más o menos por ese lado. Exacto, y que tiene que ver con una reestructuración también al interior de Google, que él relata también como una gran oportunidad. Es un relato bien interesante, y que es un tema más que coyuntural, ¿no, don Eduardo? Mira, aquí el tema de la inteligencia artificial tiene una característica, y es que esto no va creciendo de manera gradual. Esto se va multiplicando de una manera absolutamente increíble. Hoy, este mes, tenemos mucho más de inteligencia artificial, muchos más avances que el mes pasado,
y que hace un semestre y que hace 8 meses y por supuesto hace un año. Y por esa razón me parece tan acertado que la revista Time haya elegido como personaje del año precisamente eso, la inteligencia artificial que llegó a cambiar la vida de todo el mundo, que es quizá el criterio que escoge muchas veces la revista Time, qué tanta influencia puede tener un personaje, y me parece que es verdaderamente acertado el hecho de que haya escogido la inteligencia artificial porque esto le cambia la vida a todo el mundo. Y aquí evidentemente muchos expertos también han señalado que quien no empiece a meterse en ese mundo, quien no se meta en esa piscina, pues muy seguramente va a quedar relegado y va a quedar relegado muy rápido, porque el tema de la inteligencia artificial es que empieza a tener unos alcances muchas veces inesperados en el Mm. sentido de reemplazar muchas actividades que normalmente venían haciendo los humanos, que eso digamos ya lo sabíamos, pero ya estamos viendo cómo inclusive, como usted lo estaba relatando Juan Camilo, ya actividades incluso gerenciales pueden estar siendo reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces esto lo que plantea, como usted dice, es una serie de ventajas, una herramienta enorme, pero también una serie de desafíos que creo yo la atención a ellos va mucho más retrasado que el desarrollo de la propia inteligencia artificial. Y por esa razón creo que el próximo año, y piense usted en 2 años, pues ya vamos a tener, la verdad, un mundo casi que completamente distinto al que estamos viviendo ahora. Don Pedro. Pues mire, yo voy a ponerle simplemente 3 ejemplos. Cuando apareció el petróleo, todo el mundo dijo el carbón se acabó. Y entonces la revolución industrial ya era una cosa del pasado y ahí sigue el carbón. Cuando apareció la electricidad, el petróleo ya no más y ahí sigue el petróleo. Cuando apareció el smartphone, el teléfono inteligente en el 2007, todo el mundo dijo, ya no va a haber más computadores, no va a haber una cantidad de cosas se van a acabar y no sé qué. Pues ahí seguimos todos los humanos acomodándonos porque tenemos esa posibilidad de, de adaptarnos a esos cambios que presenta la tecnología, eh, todos los cambios también en materia pues de fuerza y de energía que ha tenido la humanidad. Esto simplemente es eso, es un nuevo elemento y comienzan los humanos a adaptarse a ese elemento. A mí no me cabe la menor duda. Mm. Miren, los 10 tipos más ricos del mundo hoy, según lo que registran los que hacen ese tipo Sí. de escalafón, son personas que surgieron con negocios de tecnología. Las empresas que antes eran las más ricas del mundo, pues eran grandes industrias, empresas como Chrysler, como las empresas gigantescas de producción masiva. Hoy son los señores de la tecnología. Eso no ocurría, ahora el mundo está viviendo ese momento con un solo añadido, Juan Camilo, de todo esto que le estoy diciendo, que nos vamos a adaptar todos a eso también. Va a ser una herramienta de la cual la humanidad también se va a adaptar. Pero lo último, yo creo sinceramente que cada momento que pasa tiene su lógica dentro de la humanidad. Y hay una cosa que no puede reemplazar la inteligencia artificial, Juan Camilo y Eduardo. Por lo menos es mi defensa frente a ese argumento de que nos va a derrotar la inteligencia artificial. Es que no conoce nunca las circunstancias de las cosas cuando va sucediendo cada herramienta de la inteligencia artificial. Pregúntele a los abogados, don Pedro. Pero le pongo un Ese es ejemplo. bien interesante. Claro, pero le pongo un ejemplo en esto que estamos nosotros dos conversando. Supongamos que los tres seamos una inteligencia artificial y cada uno nos pone un muñeco de esos y comenzamos a echar una teoría. Y de repente comienza a Además, temblar. mucho más bonitos, Pedro. Sí, mucho más bonito y más joven y tal. Y de repente comienza en este momento a temblar. Esa circunstancia, ¿cómo la interpreta el señor que me esté representando a mí en ese momento como la inteligencia artificial? No tiene la capacidad de entender las circunstancias. No, claro, yo no sé si más adelante, pero hoy todos esos elementos que usted ve son cosas que tienen unos procesos, pero no tiene capacidad de leer las circunstancias. Por eso repito, de pronto en mi defensa frente a la inteligencia artificial para garantizar mi existencia, pero por hoy yo no veo que tengan capacidad de interpretar y de leer las circunstancias la inteligencia artificial. Yo creo que es un reto bien importante. Compañías como Google de verdad que lo están haciendo muy bien.
en temas de inteligencia artificial, van muy avanzadas, porque lo que se han dedicado, don Pedro, es conectarlo a la vida cotidiana de los seres humanos. ¿Nos vuelve la vida más fácil? Sí, pero también lo único cierto, pero por otro lado nos reta también, demasiado nos reta a ¿Sabe los algo? seres humanos. Todo se ¿Sabe, puede... Juan Camilo? Sí, sí, don Pedro. ¿Sabe algo que yo recomiendo? Sí. Lean mucho, lean mucho. Porque- Razonar es otro cuento. Razonar es Porque otro cuento. ¿quién va a nutrir esos aparatos? Nosotros. Con nuestra imaginación, que le repito, no tiene capacidad la inteligencia artificial de suplantar la imaginación que interpreta las circunstancias. Esa es mi defensa, Juan Camilo. Exactamente, no, y La mía. Mensaje creo que final. estamos en la misma línea. Don Eduardo. Un mensaje final, digamos, Juanca, con relación a la inteligencia artificial sobre lo que se viene ya, es decir, no hablando de un futuro lejano, no, de lo que se viene ahorita, estamos a puertas o estamos ya en plena campaña presidencial, al Congreso, y ojo con la inteligencia artificial, porque también, como decimos, esto es una ventaja y nos facilita la vida y es una herramienta muy valiosa. También lamentablemente es una herramienta que se presta para cosas negativas, como por ejemplo las noticias falsas, como por ejemplo el Claro. presentar personajes diciendo una cosa cuando en realidad no lo No, es. Y cada vez ahí son tienen imágenes a Jorge más Alfredo veraces. Vargas y a un poco de gente, Eduardo. Aprovecho para decirle a Jorge Alfredo lo sacan en un poco de fake news horrorosas, No, es horrible. manifestando unas cosas y Jorge no está metido en eso de nada. Pero Pedro, digamos que hoy usted todavía alcanza, ¿cierto?, a notar ciertas irregularidades y usted se alcanza a dar cuenta que es inteligencia artificial. Pero esto va avanzando tan rápido que llegará a un punto donde a lo mejor usted no se percate de que haya algo raro y tenga necesariamente que coger el teléfono y llamar a Jorge Alfredo a preguntarle, oiga, ¿es verdad que lo que usted está diciendo que es esto? Entonces, ojo con eso porque seguramente este tema de la inteligencia artificial va a terminar Bien. también impactando la vida de nosotros, especialmente en Sí, señor. esta polarización y en este mundo político. Entonces, ojo con eso. Así es, 9:38 Pues ya un minutos. candidato, perdón, Sí. ya un candidato nombró jefe de debate de inteligencia artificial. Por ahí. ¿Usted no vio a David Luna que lo metió de jefe de debate? Exacto. O sea, David Luna, con todo el respeto, me tiene que persuadir para ver si voto por un jefe de debate de inteligencia artificial. No sé, tengo mis dudas. Exactamente. Bueno, de todo aparece. Bueno, hay un primer ministro de la IA en Albania, Sí, sí. para que usted se dé cuenta. Don Pedro, un abrazo. Un abrazo, saludos y gracias por la invitación. Chao, Eduardo. Chao, Juan. Y adiós. Don Eduardo, gracias. Chao, Pedro. Chao, Juanca. Buen fin de semana para los dos. 9:38